Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se presume, o al menos lo digo de esta manera, por la cantidad de fuentes que encontré al respecto, que su creador fue o francés o alemán. Sí. Al principio encontré en dos distintas fuentes que era que pudo haber sido alemán. Sí, la gran mayoría de los relatos o de las fuentes comenta que fue alemán el creador, pero también hay una versión en donde fue francés, ¿sí? Fue un tal Conté, ¿sí? Creo que así se pronuncia, alrededor de 1795, ¿sí? Y principalmente surgió en base a un encargo realizado por Napoleón Bonaparte, que le hizo a uno de sus generales, y este a su vez se lo hizo a Conté, ¿sí? Que terminó desarrollando un tipo de arcilla que después encapsuló dentro de un pequeño contenedor de madera, se podría decir, o dos placas, dos pequeñas piezas de madera. Y también está la versión alemana de este relato, que comienza siendo gracias a un tal Albrecht Dürer, creo que así se pronuncia la U con diéresis, Dürer o Dürer, en el primer tercio del siglo XVI. Y ya después, en 1565, Konrad von Gessner fue quien ya consolidó la idea, ¿no? El concepto final del objeto en sí. Y también, sí, como si no fuera suficiente, encontré la versión que comenta que surgió en base a los italianos, sí, un tal Simonio y Lindiana Bernacotti, sí, alrededor de 1760, que fueron los primeros que realizaron este objeto. Pero bueno, independientemente de todas las versiones y las nacionalidades que vayan apareciendo, hay algo que tienen en común, que es la aparición o el descubrimiento del grafito, que fue en 1564 en Seathwaite Fell, cerca de Cumbria, Inglaterra. Y esto pues principalmente se utilizó en grandes pedazos, en grandes piezas para marcar a las ovejas, ¿sí? Para irlas diferenciando. Sí, fue así como se usó las primeras versiones. Y ya después, a través de la aplicación de la madera o el encapsulamiento de este grafito y otros distintos materiales, es como llegamos al objeto que realizaron o los franceses o los alemanes o los italianos alrededor de 1700 y alguna cantidad de años, ¿no? Que en realidad viene siendo lo que se le conoce como el lápiz. ¿Sí? Y bueno, ya para comenzar con el análisis de una manera pues más profunda, si se podría decir, la verdad es que el lápiz tiene una morfología o forma muy sencilla, ¿no? Es un cuerpo alargado de aproximadamente, pues eso ya varía, ¿no? Depende de qué tantas veces se le haya sacado punta, o el estado original, o la marca, o el propósito, o incluso partes del mundo, ¿no? Cada quien tendrá su distinto tipo de protocolo de producción. Pero pues aproximadamente son 12 centímetros y medio, sí, un poco más, un poco menos. La cabeza comienza siendo plana y ya pues conforme se le saca punta o si se entrega con la punta hecha, pues será puntiaguda, ¿sí? Y ya hay versiones de lápices que tienen borrador incluido en la parte posterior o que simplemente no tienen borrador y terminan con una zona un poco curva, ¿no? Esto ya como les menciono, viene dependiendo en gran manera de la marca que produzca el lápiz, ¿sí? Este elemento tan cotidiano y tan importante. Y bueno, ya metiéndonos en un poco más a detalle, eh, se debe mencionar o se debe de hablar un poco acerca de la sección del lápiz, ¿no? Si hacemos un corte que vaya por la mitad del lápiz, si corta por el grosor, sí, por el cuerpo, pues hay distintas versiones de lápices, ¿no? Hay lápices que son cuadrados, ¿sí? El cuerpo entero es un prisma alargado, es un cuboide, si se le pudiera llamar de esa manera. Pero también los hay redondos, ¿sí? Los hay también de forma hexagonal,
sí, que cuando se apilan varios, pues se van acomodando por sí solos, ¿no? Y crean patrones bastante interesantes. Esto también funciona con el circular, ¿sí? Es bastante similar, es prácticamente el mismo acomodo que se da naturalmente. Y hay pues ya distintas versiones, ¿no? Incluso pues las que no conozca, que yo sé que debe haber varias secciones distintas con distintos propósitos o razones de ser, ¿no? También tenemos la que es triangular, pero que las puntas, sí, los ángulos están un poco redondeados, sí, entonces no es completamente triangular, sí. Es un, como tiene menos lados que el cuadrado o el hexagonal, pues es un poco más, o al menos así lo he percibido yo, es un poco más, pues, fácil el tacto o agarrarlo y tomarlo con fuerza, ¿sí? Y también están los ovalados, los que son un poco más aplanados, ¿no? Como lo que es el lápiz para carpintero, que ya tendrá sus distintos usos y virtudes en base a las medidas que se le dieron a dicho lápiz. ¿Sí? Y bueno, prosiguiendo con lo que serían materiales, que esto pues ya es pues es un tema muy avanzado porque ya las tecnologías nos han permitido no solo, pues en un inicio simplemente usar el grafito, ¿no? Una vara de grafito, un trozo de grafito a grosso modo ahí, y pues hacer trazos, rayas, rayones, manchas, ¿sí? Con lo que se reconoce mundialmente o naturalmente el lápiz es que su cuerpo es de madera, ¿sí? Y por el centro, por el medio, va cruzando lo que es la línea o el cuerpo más delgado de grafito, ¿sí? También hay lápices que la estructura externa o lo que en los casos más comunes es de madera vienen siendo de plástico, ¿sí? Algo que se percibe como un material más ceroso, ¿sí? Que puede llegar a tener textura incluso aceitosa en algunos casos, pero ya eso ya dependerá de humedad, temperatura y pues calidad del material, ¿no? Pero sí, ya los plásticos han venido a reemplazar, no tengo el dato de desde qué año, pero han venido a reemplazar algunas veces a la madera en lo que es el cuerpo general del lápiz. Sí, esto es pues bastante interesante, ¿no? Porque los plásticos han sido y seguirán siendo importantes en todo lo que es la producción de elementos, objetos, de productos. Sí, eso aceleró bastante lo que fue la producción en serie por su alta flexibilidad y lo que esto pues quería decir acerca de las formas. Abrió todo un campo para poder desarrollar ideas nuevas, conceptos nuevos y con esto traer nuevas soluciones. E incluso, pues como lo estamos mencionando, llegó a lo que es el lápiz. ¿Sí? Y ya en lo que es el objeto que trabaja, el grafito, la arcilla, pues viene siendo el alma del lápiz, ¿no? Lo que va por el centro y pues esto es lo que hace que el lápiz funcione para lo que lo queremos, ¿no? Para trazar, para escribir, para rayar, para dibujar, para lo que sea, ¿no? Es lo que viene rayando el objeto en donde queremos plasmar algo. ¿Sí? Que puede ser de grafito puro o ya distintos niveles de arcilla en combinación con grafito. ¿Sí? Ahí ya se puede hablar de la dureza de la mina o la dureza con la que se transmitirá, ¿sí? El grafito al papel, al cartón, al material de elección. ¿Sí? Y ya pues en algunos casos la goma, el borrador, la goma de borrar y una pequeña abrazadera de metal que viene en la parte posterior para sujetar esta misma goma, ¿no? Esto ya depende en algunos lápices, como le mencioné, porque hay lápices que los traen y también hay lápices que no los traen, ¿sí? Así que ya esto es algo variado. Y bueno, la relevancia, la importancia, la trascendencia del lápiz, este objeto tan común, tan cotidiano, tan poco apreciado, podría decir, aunque sí, pues es bastante apreciado, nada más que no se le celebra en gran medida, pues es uno de los aparatos básicos de educación o de aprendizaje, esto en el sentido de que pues con él los niños escriben,
Sí, también usan lápices de colores, crayones, pinturas, marcadores y demás, pero el lápiz viene siendo como que la idea arquetípica de el elemento con el que los niños pues rayan, ¿no? Sus cuadernos o hacen apuntes o la tarea o demás. Sí, pues otro elemento que se debe mencionar es que el grafito o la arcilla en su vasta, gran mayoría se borra. ¿Sí? No es como una pluma, no es una tinta súper fuerte que penetra el material o lo deja con algunas manchas bastante intensas. No, esto en su gran mayoría se borra. ¿Sí? Entonces es una virtud muy práctica de el lápiz. ¿Sí? Es bastante conveniente en bastantes ocasiones. Y bueno, no es un elemento mecánico en el sentido de que pues tenga varias piezas o necesite de repuestos en el sentido estricto de la palabra. ¿Sí? Porque para tener más del material con el que se escribe, el grafito, la arcilla, simplemente se saca punta, se puede ir afilando con un cuchillo, con alguna navaja, o ya en casos extremos se puede romper, ¿sí? Se puede ir resquebrajando los, los bordes de madera y así ir exponiendo el grafito en su centro y ya comenzar a rayar o comenzar a escribir algo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, la misma naturaleza del lápiz hace que en varios factores sea un elemento bastante práctico y sencillo de usar y pues sencillo de resolver sus problemas, que eso también es una característica bastante importante a la hora de hablar de un objeto, ¿no? El mantenimiento y pues cómo se va a sostener, a mantener a sí mismo, ¿no? Es bastante, es bastante importante. Y bueno, como ya lo acabo de mencionar, no es mecánico y esto pues ya afecta de la manera en la que ya expliqué y también pues haciendo alusión a lo que es la tinta de las plumas u otros artefactos, pues no se atora el grafito, ¿sí? No se va a llegar a atorar por alguna imperfección ahí dentro o por suciedad o alguna otra razón. Sí, es una de las ventajas que tiene este elemento que conocemos como el lápiz. Por este video es todo. Nos vemos luego.